14 y 17. and 17. Romanos 10, 13, 14 y 17. Romans 10, 13, 14, and 17. ¿Sí nos pueden oír bien? Can you hear me well? ¿Sí pueden oír bien a Frank? You can hear Frank well? Somebody can hear well in English? Yes. Yes? Okay. All right. Dice así, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. For everyone who calls the name of the Lord shall be saved. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? How can they call him whom they have not believed in? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? How shall they believe in him whom they have not heard of? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? And how are they to hear without a preacher? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? How shall they call him whom they ¿Cómo have not creerán en believed? aquel de quien no han oído? Whom have they believed in him whom ¿Y they have cómo not heard irán of? sin haber quien les predique? And how shall they hear without a preacher? Es decir, que no pueden invocar al que no han creído. They cannot call him whom they have not believed in. No pueden creer They cannot believe si no han ¿qué? if they Oído. Have not Diga heard. conmigo, no pueden creer so they cannot believe si no han oído. if they have not heard. Así que para creer So in order to believe, necesitan a alguien que les predique. they need for someone to preach to them. No hay fe There is no faith si no oímos, if we don't hear. porque la fe For faith viene por el oír. cometh by hearing. Romanos 17, 10, 17, léalo. Romans 10:17, read it. La fe viene por el oír. So then faith comes by hearing. Así que la fe es por el, la fe es por el oír So faith comes by hearing, y el oír and hearing la palabra de Dios. by the word of God. Nadie puede creer si no oímos, No one can believe if we don't porque hear. la fe es por oír. Diga conmigo, la fe es por Faith comes oír. by hearing. ¿Y el oír qué? And hearing, Entonces, hay dos cosas. Primero, la fuente de la fe es el oír. the source of faith is hearing. Ahora, Now, el Señor sanó a alguien the recién. Lord healed someone just right now. Y hubo una palabra de ciencia. There was a word of knowledge. Esa palabra de ciencia The word of knowledge es una palabra rema. is a rhema word. Ahora vamos a explicar. I want to explain it right now. Y eso lo que produjo en ella es fe. And that's what produced in her faith. Por eso la hice venir, That's why I made her come para forward activar su fe. to activate her faith. Después hubo otra palabra que yo le dije en secreto. Then there was another word I gave in secret, Pero el Señor estuvo obrando en ella. but the Lord was working in No her. son mis palabras. They're not my words. Es una palabra que viene de donde ciencia, They're words that come que es una palabra rema. from the word of knowledge that is Y a ahora lo vamos a rhema. explicar. And I'll explain. La dice la palabra que la fe viene por el oír. So then faith comes by Y el hearing, oír and hearing la palabra de Dios. by the word of God. And come on, friend, you can, because I have a lot of translation and Amplified Bible. Tengo muchas traducciones. Dice, the message of the coming from, Of the message, ¿leo de aquí? yeah. So you can read all the one. faith comes by hearing what is told, and what is heard comes by the preaching of the message that came from the lips of Christ, the Messiah. Dice, y es el mensaje que vino desde los labios de Cristo, que es el Mesías. Ven, de los labios del Cristo, del Mesías, del ungido. The lips of Christ, the anointed one. Entonces, en el Nuevo Testamento In the New Testament, vemos la palabra de Dios. we see the word of God Se ven de dos maneras. is seen two different Cuando ways. usted lee la Biblia, dice la palabra de Dios. When you read the Bible, it says the word of God, Esa palabra traducida en el griego es, that translated word in Greek is Logos. logos, pero también se traduce con otra palabra but also translated a different word que casualmente, in the coincidence. cuando estamos leyendo Romanos 10, When 17, you read Romans 10:17, la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, hearing the word of God, se traduce como rema. translated as rhema. Y hay una diferencia There's a difference here entre lo que es el logo between what is logo y lo que es el rema. and rhema. El rema Rhema es la palabra escrita. is the written word. Cuando levante su Biblia, Read the ese es Bible. el rema. Es la palabra escrita. It's the written word. Es la verdad de Dios It's the truth of God que fue inspirada por Dios. that was inspired by God, Es la que nos guía a conocer la voluntad de the one Dios that leads us to know God's will
Pero es la palabra generalizada. It's the generalized word. Amén. Amen. Pero cuando habla Romanos 10:17 dice, es el oír por la palabra de But Dios, Romans 10 says by hearing of the word of se God está refiriendo It's a la referring- palabra rema. to the Rhema word instead of logos. Y la palabra rema es diferente al logo. The word Rhema is different than Porque el logo. rema es la palabra de Dios dirigida a una persona, So Rhema is the word directed to a a un person, individuo a específicamente, specific individual, en una situación específica, specific situation, en un momento específico. specific moment. Y esa palabra es revelada That word is revealed por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Es una palabra que viene ungida A word that comes anointed para un momento específico, for a specific para moment, una necesidad a específica, specific need, para una necesidad como lo que sucedió ahora. a need like just what happened right now. Amén. Amen. Esa palabra fue para quién? Para That ella. was for her. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, But when you read es God's word, generalizada. It's generalized. Pero la fe But faith viene comes por el oír. by the Y hearing dice el oír del rema de and Dios. hearing of the Rhema of God. Claro que el logo es palabra de Dios. Of course, logo Y is te the word of edifica. God. It edifies Porque you. te hace conocer la verdad. It makes you to know Te the hace truth. conocer la voluntad de Dios. It makes you to know God's will. Pero cuando tú tienes un problema But when you have a problem, específico, a specific one, una situación específica, specific situation, Dios te habla then God speaks to you, a ti to you, personalmente personally. para ese momento, ese problema, esa necesidad. Moment, problem, or Y need. eso se llama el rema de And that's Dios. called the Rhema of Y el God. rema de Dios And the rhema of es lo God que trae fe. It's what brings faith. Amén. Man. ¿Cuánto le ha pasado que usted escuchó una palabra y dijo, este es para mí? Has it ever happened here? This is for me. Dios me está hablando a mí. God is speaking to Y me. justamente estoy pasando este problema con mi And familia. I'm going through this problem Oh, in y my esto family. estoy pasando y Dios me está I'm hablando. going and God's speaking to me. Ahí fue la rema That was the Rhema para traerte fe. to bring faith to you. Amén. I'm going to say amen. Y esto es algo que tenemos que ver claro, This is something we have to see clearly. porque muchas veces cuando no entendemos esto puede traer mucha Many frustración. times we understand this could bring frustration. Segunda de Timoteo 1:5. 2 Timothy chapter 1, verse 7. Bien. Dice, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, Bringing to remembrance of faith that is not feigned, that is in you. la cual habitó primero en tu abuela Loida, First was in your grandma Lourdes, en tu madre Eunice, Mother Eunice, y estoy seguro and I'm sure que en ti that it also también. is in you. Una fe no Oh. fingida. Faith that is not feigned or fake, Entonces quiere decir que hay una fe que es fingida. which there means that there's a faith that is Porque está diciendo pretended, encontrar una fe como no or fingida. a faith that is not feigned. Entonces nos da a entender que hay una fe que es fingida. Makes you understand that there's a feigned Y faith. la palabra fingida en griego es anopokritos, And apokritos in Greek, it means que quiere decir una presunción, a presumption, quiere decir disimulación, means to pretend, quiere decir hipocresía. means hypocrisy. Amén. Amen. Usted sabe, y la palabra hipocresía en griego es actuación, The word hypocrisy is acting in Greek, que está actuando. that you're playing the part. Imagínese Could you imagine los de Hollywood the Hollywood, cuando ganan sus Grammy. when they get the Grammys Le there? dicen a Chan Chan, aquí ganó el gran hipócrita. The great hypocrite, the greatest hypocrite. La palabra hipócrita The word es hypocrite actuación. means the best actor. Entonces, el best actor es el best hipócrita. Not actor, the best hypocrite. Esa palabra That word es la palabra fingida que leemos en español, is the word feigned, which we read in Spanish, pero quiere decir presunción, means presumption, fingimiento, to pretend, hipocresía. hypocrisy. ¿Y cómo viene eso? How does this come? Porque muchas veces nosotros For many times we presumimos pretend or presume que tenemos fe, that we have faith, pero no tenemos la sustancia, but we have not the substance no of it. tenemos la base sólida We don't have the solid base for it para creer. in order to believe. No tenemos el fundamento. We don't have the foundation. ¿Por qué? Porque el fundamento y For- la fundación, The foundation, la fuente de la the fe, source of es faith, el oír. it's hearing. ¿Y el oír qué? And hearing what? El rema de Dios. The rhema of God.
Entonces nosotros decimos, sí, yo creo. You say, I believe, they say. Vamos, pastor. Let's go, pastor. Vamos a hacer esto. Let's do this. Yo creo. I Vamos a hacer believe. otro. Let's do that. Pero ¿qué fundamento tienes? But what foundation do you have? Nomás estás presumiendo You're just pretending or que presuming tienes fe. that you have faith. Estás fingiendo You're pretending que tienes fe. that you have faith. Bueno, y aquí hay otro mensaje que es, yo llamé examinando nuestra fe, Here's another one we say examine que our es más faith. profundo, That goes deeper now. porque nos hacen pensar y entender cuánto tengo que examinar It mi makes us fe. think how much I got to examine my Que puedo faith. estar levantando la mano y I can lift fingiendo, my puedo hand up, cantar y fingir, Pretend, I could sing and puedo hacer pretend. muchas cosas I could do many things que son sin fe, that are made without que faith. lo hago I religiosamente, do it religiously, presumiendo. acting. Por eso, lo que Dios me puso en esta noche What aquí, God put in my heart. mientras yo oraba, digo, Señor, dame una Just praying, palabra. Lord, give me a word, I said. Dios me habló específicamente God spoke to me specifically. y y el Señor, con todo el respeto y con amor, All due respect and Dios me love, está diciendo God says, que ustedes han perdido el oído de la fe. you've lost the hearing of faith. Y cuando perdemos el oído When you lose the hearing de oír a Dios, of hearing God, entonces entramos en una posición de then presumir, we enter in a position of pretending. pero ya no hay resultados, There's no more results now. porque Dios no está en eso. Where God is not in that. Estamos haciendo cosas para Dios, We do things for pero God, Dios no me lo dijo. but God didn't tell me to do it. Estamos ministrando, We're ministering, pero yo no estoy escuchando but I'm not hearing a Dios. God. Entonces Dios quiere purificar el oído de ustedes esta noche God wants to purify your ears or para que earring, haya fruto, ears today, that there may para be que haya fruit, bendición, that there may be blessing, para que haya prosperidad. that there may be prosperity. Entonces necesitamos esto hoy, So we need this tonight. necesitamos un fundamento, That una it- sustancia de haber encontrado y oído la palabra de The Dios. substance of hearing the word, the Porque foundation. yo puedo presumir, For I can pretend, y decir esto. I can say this. Mañana Tomorrow, Fran va a ir Frank will go a cortar el zacate del cut césped de mi casa. my yard, my lawn, and my home. Yo estoy seguro que porque lo conozco a I'm sure Fran. because I know Frank. Él es mi amigo, He's my friend, compañero. my partner. Pero hay un problema. But there's a problem here. Él nunca escuchó de mí. He never heard that from me. Y yo nunca hablé con él. And I never spoke with Pero him. yo voy aquí But con I'm Alan here y le digo, to Alan, Alan. You know que what? Fran vaya a cortar el Frank's zacate a going mi to cut my casa. grass tomorrow. Estoy seguro. I'm sure he will. Ay, yo sé que vaya a cortar el I zacate. know he's going to cut my grass. Pero Fran nunca me escuchó. Frank never heard me. Yo no oí que él dijo, sí, yo puedo ir. I never heard him since I will be. Pero I'll yo go. tengo la presunción. But I pretend, or I think he Yo will. pretendo. I pretend Creo que él lo puede hacer. that he could do it. Creo que él lo puede. Creo que Dios lo puede hacer. I believe God Pero can el do punto this. es, ¿oíste de él? But did you hear from him? ¿Te comunicaste con él? Did you communicate with him? Nomás pretendemos. Or are we just pretending? ¿Sí me doy a entender? Am I explaining myself? ¿Sí le ayuda a entenderlo esto? Does this help to Bien. understand this? Entonces, por ejemplo, For example, Mateo 14, 27 al 29. Matthew 14, 17 to Ustedes 29. conocen esta historia. You know the story. Jesús se apareció caminando en las aguas. Jesus appeared walking upon the Los waters. discípulos se asustaron Disciples got scared. y le dijo el Señor, tened ánimo, yo soy, no temáis. Be of cheer, be not afraid, he said. Y respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, But he said, Lord, if it's you, manda, bid, escucha, manda say, que yo vaya command me to a go ti sobre las aguas. to you upon the Ah, muy waters. diferente. Totally different. No dijo Pedro, eres tú, ahí voy. He says, it's you, Lord, here I go. No, dijo, manda He says, say, tú or command que me vaya sobre las aguas. to walk upon the waters. Y Jesús le dijo, ven. Jesus says, come. Pedro descendió Peter went en la barca on the boat y andaba sobre las aguas and para he ir a walked Jesús. upon the waters toward Jesus. Pero aquí hubo que But there was here what? una comunicación A communication entre Pedro que le dijo, manda. between Peter says, command. Pedro podía pretender que, hey, si el Señor va, Peter kept yo pretending, también voy. Lord, if you're there, I can do it as well. No, No. Pedro dijo, manda. Peter says, command me. Y esto tiene que ver And this has to do que cuando somos gente de fe, that when we're people of faith, somos gente de oración. we're people of prayer. ¿Cuál es la motivación más grande que tenemos para orar? What is the greatest motivation we have in order to pray? Oír a Dios. Hearing God.
es tener desesperación is to be y hambre being desperate and por hungry oír a Dios. in order to hear Háblame, God. Speak to me. quiero escucharte. I want to hear you. Cuando viene un problema, When a problem una comes, situación, situation, pasamos ante una adversidad, go through an adversity, circunstancia, circumstance. vienen muchos momentos que nos desesperamos, muchas ideas, Many desperate moments, ideas may viene arise. mucha gente a decirte muchas cosas, Many people will tell you many different things. pero lo que necesitamos es But what we need is una palabra de Dios. a word from God. Y por eso ser una persona de fe And for that reason, being a person of que faith tiene hambre del rema de Dios that is hungry for the rhema nos of lleva a God ser gente más profunda en la takes us to be oración. people that are deeper in Porque prayer. oramos hasta que Dios nos hable. We pray until God O speaks to estamos us. orando. Or we're praying. Y cuando oramos, And when we pray, los sentidos espirituales se van the abriendo spiritual y senses estamos open. en cualquier momento We're in any moment con los sentidos abiertos with their para spirit que en un senses momento, ¡pac!, Dios nos open. habla. So in a moment, God can Y speak era to us. todo lo que necesitamos. And it's all that we need. Una palabra A word que me dé la fe that gives me the para faith salir de esa in situación, order to come out of para this poder situation. caminar en lo walk sobrenatural, in the para supernatural. ver caminar en medio de la tormenta, To walk in the midst para of the poder storm. caminar en esos momentos To donde walk. hay oscuridad. In the moments where there's darkness. Pedro lo hizo Peter did it. porque escuchó, For he heard, ven, come. amén. Amen. Ahora, yo una vez escuché una historia, I heard a story once. no sé si ustedes escucharon alguna vez del pastor John Guicho Have you ever o heard David of Cho. David Cho or Yogi Cho. Él ya está con el Señor, He's with the Lord now. pero fue uno de los pastores que tuvo la iglesia tal vez más grande del mundo. Pastor probably had the biggest church in the Llegaron world. casi a 1.000.000 de personas o 700.000. 1 million members, Una cosa 700,000. impresionante en Corea. Impressive thing in Korea. Y él hablaba mucho sobre este tema del rema, He spoke much about de Rhema, oír a Dios. of hearing God. Y dice que una vez unos jóvenes One day, some youth, he shares, quisieron usar la fe. he wanted to use your faith. Y de un grupo estaban muy There fervientes, was muy a emocionados, group on estos jóvenes. fire, emotional with youth. Y al otro día salieron a las noticias They came out in the news the next day. porque andaban queriendo caminar en las Because aguas. they wanted to walk on the ¿Y waters. sabe lo que le pasó? You know what happened to Se them? ahogaron. They drowned. Ellos dijeron, mira, They said, aquí dice en la Biblia The Bible says que hay que caminar. we need to walk. Pero no se lo dijo a But ellos. he didn't say that to them. Jesús, Jesus, el rema, the es la rhema. palabra ungida que viene de la boca de Jesús, Anointed word that que comes out of the fue mouth of Jesus. directamente específica para quién. Directly specific Para Pedro. for Peter. Entonces yo no puedo ir hoy a andar saliendo a caminar en las I cannot aguas, go and walk on water just like porque le that. dice la Biblia que podemos caminar en las For aguas. the Bible says we can walk on Vamos a waters. caminar en las aguas. No. It doesn't mean I can walk Esa on water. palabra fue la palabra rema específica Word para quién. was a Para rhema Pedro. specific word Porque for estaba en una Peter. situación For he was in a situation, específica, specific en medio de one, una tormenta. midst of a storm. Amén. I'm going to say amen to this. Aleluya. Hallelujah. Otro ejemplo, Another example, Marcos 14. Mark 14. Esto dice que cuando hubieron cantado el himno, When they sang the hymn, salieron al Monte de Olivos. they Ahora, sang. siempre me pregunté qué himno I cantaron, was yo no lo sé. asked, what hymn did they sing? I don't know. Entonces Jesús le dijo, So Jesus says, todos escandalizaréis de mí esta noche, you'll all porque hide from me escrito tonight. está, For it is written, heriré al pastor de la abeja y serán dispersas. I will wound the pasture, the shepherd, and the sheep will be scattered. Pues después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. But after I rise again, I'll go before you in Galilee. Entonces Pedro Then Peter, le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. even though they all betray you, I won't. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, en esta noche, Just surely see tonight, antes que cante el gallo, before the 2 rooster veces crows, twice, me negarás 3. you will deny me 3 times. Mas él con mayor insistencia, But he with greater insistency, si me fuera necesario if it was necessary morir contigo, to die with you, no te negaré. I will not Y deny you. también le hacían corito, todos decían lo mismo. They all say the same hymn. They all saying the same words. ¿Qué le dijo el Señor? What did the Lord say to them? Se van a escandalizar, You will all betray or me van a scatter. negar. You will deny me. Y Pedro dijo, no, yo no te voy a negar. I will not deny you. No, no. No, ¿cómo crees? Si es necesario, voy hasta la muerte. If necessary, I'll die together with you. Todos he los que says. estaban ahí And everyone around him. también dijeron lo mismo. He said the same song. ¿Y qué pasó? What happened? Usted conoce la historia que You know the pasó. story what happened. Pedro lo negó. Peter denied him. Todos lo negaron. They all denied Es him. más, cuando lo necesitó para orar, se andaban As a durmiendo. matter of fact, when they were sleeping,
a la hora que el Señor los necesitaba, The time that the Lord needed them, se durmieron. they all fell Lo asleep. terminaron negando. They denied him. Ahora, ¿qué pasó aquí? Know what happened here? Ellos conocían al Señor They knew the Lord, y habían visto and they saw que muchas veces el Señor, many times the Lord porque el Señor fue atacado muchas veces cuando estuvo en la tierra. was attacked many Los times. fariseos lo querían matar, Pharisees wanted to kill him. muchas veces gente venía contra él People came against him many y times, nunca pudieron. and they never could Ahora overcome. el Señor le estaba diciendo que iba a pasar, Now the Lord's saying what's going to pero happen. ellos suponían But they supposed, que como nunca había pasado nada, since nothing ever happened, ellos ahora razonaban they reasoned within themselves. y pensaban que no le iba a pasar nada. They thought nothing was going to happen to them. Y sucedió, el Señor fue a la cruz. And it happened, the Lord went to the cross. Pero ¿qué pasó con ellos? But what happened with them? Ellos no sabían separar They didn't, lo que son sus they don't know razonamientos. how to separate what the reasoning is. Ellos no aprendieron a separar They didn't learn to separate lo que venía de sus ideas what came out of their own ideas. y fueron capaces de decirle al Señor, And they would tell the Lord, de oír al Señor, of hearing que the le Lord, dijo, me van a rechazar, he told them they're going me to van a, reject him. ustedes me van a negar. You're going to deny Y me. ellos decían, no, 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 They said, no, no. porque ellos pensaban, For pues they nunca thought- le hicieron nada. They never did it to Ahora, ¿por us. qué le van a hacer? Why would they do it to us now? Entonces, con esa pretensión, So with that pretension or ellos decían, pretending, vamos contigo. they said, we're going to go with you. Pero la realidad fue otra. But the reality was different. Y fallaron. And they failed him. ¿Y fallaron por qué? And they failed why? Porque no oyeron lo que el Señor les dijo. Because they didn't hear what the Lord said to them. Ellos no. Y esto es una cosa que tenemos que And aprender. it's something we need to learn. Porque a veces, aunque las cosas te parecen For sometimes razonables, things seem reasonable, y aunque las cosas te parecen and even though things seem naturales, natural, que tú las das por hecho, that you see it as done, pero si Dios te está diciendo otra cosa, but if God says otherwise, aunque tu razonamiento te pueda hablar even though your own reasoning can speak to que las you, cosas están dadas de otra manera, that things are going to en go la manera another que way, razonas, in the way that you reason, Dios te está diciendo otro, el Señor te está God is hablando saying otra cosa. otherwise, speaking to a different thing. Entonces tenemos que aprender So we have to learn a separar to separate lo que nosotros razonamos what we reason de lo que Dios dice. into what God Si says. queremos vivir en fe, If you want to live in faith, tenemos que aprender we have to learn a separar el razonamiento, to separate our reasoning, nuestros pensamientos, our thoughts, aún nuestros sentimientos, even our own feelings. que la fe solo se trata Or faith is de only oír about hearing el rema de Dios. the rhema of God. Amén. I'm going to say Den un amen to aplauso al this. Señor. Come on, give God praise. Hasta este ejemplo que le voy a dar está chistoso. This example is even kind of funny. En Hebreo 11, 27 al 29. Hebrews 11, 27 and El pueblo 29. salió de Egipto. The people left Egypt. Dice que celebró la Pascua. They celebrated Passover. Y dice después de que dice que salieron After they left, por la fe, by faith, pasaron el Mar Rojo. they crossed the Red Sea. Verso 29. Verse 29. Hebreo 11, como por tierra seca. As by dry land. Y dice que intentaron los egipcios hacer lo mismo. When the Egyptians tried to do the Pero same, ¿qué pasó? what happened? Se ahogaron. They were swallowed up. They drowned. El pueblo de Dios pasó God's people crossed por el mismo lugar by the same place donde pasó, where perdón, los egipcios pasaron por el mismo lugar the Egyptians tried to pass through the same donde pasó el path pueblo de Dios. where God's people crossed through. Pero Dios le dijo a Moisés, But God told cuando se Moses, pusieron a clamar y se llenaron de temor, when they started crying and were full of dile al fear, pueblo que marche. tell the people to march. El mar se abrió. The sea opened. El pueblo empezó a pasar en seco. People began to walk Y on venía dry atrás land. Faraón con sus caballos y jinetes. Pharaoh came with his Y chariots. cuando vieron dijeron, hey, And when they say, está hey, abierto el mar. the sea is open, Ellos pasaron, they vamos tried to nosotros. cross. Let us go through. Pero ¿qué pasó? But what happened to them? Pluk, se ahogaron. They drowned. ¿Por qué? Why? Porque esa palabra, por lo mismo, That word was the same thing. esa palabra era un rema. That word was a Era una rhema. palabra específica A specific para word el pueblo de Israel. for the people of Que Dios le Israel. habló a Moisés. That God spoke to Y aunque Moses. tenían el mar abierto Even los though the egipcios, sea was open for the Egyptians, no fue para ellos. but it was not for them. Y esto tienes que aprenderlo. You have to learn this. Porque muchas veces, For many times, oh, mira, look, voy a comprar una casa. I'm going to buy a home Porque mira, la hermana lo hizo por fe. because sister did it by faith. Sí, pero a la hermana Dios le habló y Yeah, a ti but no. God spoke to the sister, not to you. Oh, mira, el pastor ese
mira lo que están haciendo los pastores en aquella iglesia. Look what the pastor doing in that Mira church. todo lo que está haciendo Look at all allá. that they're doing there. Vamos a buscarlo. Let's go, Vamos a let's go hacerlo. do the same thing. Pero tal vez aquel pastor de otra iglesia Dios le habló. But maybe that pastor, God spoke to him. Y por eso And that's why Dios le está dando bendición o prosperidad. God is blessing, prospering because of what he's Porque heard. oyó y el pastor está haciendo lo que Dios le dijo. He heard and the pastor doing what God told him Pero to no do. quiere decir que el éxito de alguien va a ser mi éxito. Doesn't mean that another man's success will be mine. La fe es algo personal. Faith is something Y personal. viene personalmente para ti. And it comes personally for you. Cuando yo empezaba a ser pastor, When I began to be a hace pastor, 30 años atrás 30 casi, years back almost. joven, iba a todas las Yeah, conferencias. I would go to every conference. Iba buscando I was looking, el seeking éxito. success. Y hacían. Y un día, One day, dije, Señor, ¿por qué a ellos le trabajan y a mí no? why does it work for them and not for me? Dice, porque yo a ellos les dije y a Because ti I no te told dije them nada. and I didn't tell you nothing. A ti te va a trabajar lo que yo te They digo. will Y function si lo what I crees, tell you, and if you believe it. y si no lo crees, no te va a If you don't trabajar. believe it, then they won't work for you. Entonces la fe no es algo que So faith- uno se puede inspirar de It gente de fe, can be inspired by people of faith, pero no puedes dar el paso que otros dan si Dios no te dice but que you dé el cannot paso. take the step that others do unless God tells you to take it. Amén. Man, I'm going to say amen to this. La imitación es tu limitación. Imitation becomes your limitation. Cuando tú tratas de imitar a When alguien, you try to imitate someone, te estás limitando. then you limit Dios yourself. tiene algo grande para ti. God has something big for you. Amén. Dale I'm un going to say aplauso al amen. Señor. Come on, give God praise for it. No hay fórmulas, There is no formula. no hay sistemas. There is no system. Porque si hay forma y sistema, entonces no habría fe. For if there would be formulas and system, then there would be no Y faith. la fe no trabaja con la forma o los sistemas. Faith works not with formulas nor Trabaja con systems. el rema de Dios. It works by the rhema of God. Oh, pastor, pero eso es difícil. Oh, No es pastor, but it's difícil. it's not difficult. Conlleva más consagración. It requires more consecration. Conlleva más muerte. It requires the more to die to oneself. Porque la fe para oír a Dios te lleva a morir. In order to hear God, it takes you to A tus die, emociones, to your a tu emotions, voluntad, to your a lo will, que tú quieres. to what you want. Conlleva más oración. It requires more prayer, Pero oración de desesperación, a prayer of de desperation, intensidad. of Porque intensity. necesito una palabra. I need a word. Necesito una palabra. I need a word. Lo mismo para los que ministramos. The same to them, us that minister. Tenemos que tener el oído espiritual abierto We have to have the spiritual ear y open los ojos espirituales and the abiertos spiritual eyes open para poder tomar la palabra in de order to Dios. take hold of God's word. Esto no es agarro un libro This is not just get a book. que venden de sermones. No, they sell sermons. Hay 400 sermones. 400 sermons. there. Tómalos. Take them. Uno para cada domingo. One for every Sunday. Eso no es de Dios. That's not of God. Eso es del hombre. That's of man. El hombre tiene que tener un encuentro con Dios Man needs an encounter with God para buscar in order to seek en el corazón de Dios inside of God's cuál heart es la palabra, what the word is. cuál es lo que Dios quiere. What is it what God wants? Porque Dios habla. Where God speaks. Apocalipsis 2 y capítulo 3 dice, Dios Revelation habla a la 2, iglesia, Dios le habla, God el Espíritu speaks. habla a la iglesia, el The Spirit Espíritu speaks habla a to la the iglesia, church. The el Spirit speaks to the Espíritu church. habla a la The iglesia. Spirit speaks to the church. Necesitamos oír We need to hear la voz de Dios. the voice of God. Voy a dar un ejemplo más y ya vamos a concluir. I'm going to give one more example and we'll conclude. En Juan capítulo 5. John chapter 5. Esto trató, capítulo 5, verso 1. Chapter 5, verse 1. Jesús llega a un lugar Just reaches the place que se llamaba el estanque de Bethesda, which is called the Pool of Bethesda, el que tenía 5 pórticos. who had 5 porches. Y ahí había una multitud de enfermos. And there was a great multitude of sick people, Verso 3, ciegos, three. cojos, blind, crippled, paralíticos, paralyzed. que esperaban el movimiento del agua, We're waiting for the movement of the water. porque el ángel descendía en tiempo y al tiempo, For the angel will come y down, cuando agitaba el agua, and when the waters were el stirred, primero que llegaba the first one that would reach a las aguas en movimiento to the waters that were se stirred sanara.
they would be healed. Ahí acá hay otro mensaje, There's a iglesia. different message here, church. ¿Tú quieres que venga gente? You want people to come, Tienes que tener el agua en movimiento. you need to have the waters being steered. Porque donde está el agua en For movimiento, where the waters are steered, Dios va a mandar a la gente para sanarse. God will send the people to be healed. Pues tenemos que ser gente de oración. We need to be people of prayer, Gente que mantenemos people that el maintain mover del agua. the movements of the Yo les water. recomiendo I recommend to lo que you nos ayudó, pero a nosotros Dios nos habló God spoke del to us. cuarto de oración. The prayer room Oh, yo cada sábado en la mañana, every Saturday morning. yo y Fran vamos, Me and Frank were pero there, no a predicar, a not to preach, recibir. just to receive. Porque llega la gente a orar, People come to a pray, adorar, to a worship, orar, to a pray, orar. to Y de pray. ahí se están despertando los líderes. And there the leaders are rising, waking up, Movimiento. where there's a movement there. Entonces, cuando nosotros buscamos el movimiento, hacemos que las aguas se When muevan, we cause the waters to be steered, gente se va a sanar. people will be healed there. Amén. How many say amen Ese to es otro this? tema. That's a different message. ¿Qué pasó aquí? What happened here? Había muchos enfermos. There were many sick people, Pero el Señor but the Lord, mira a uno que era el paralítico He sees one that was paralyzed y lo sana. and a cripple, and He heals him. Aunque él ni creía, Even though he didn't believe, pero él, Señor, por misericordia, out of mercy, por ver lo que tenía, llevaba mucho tiempo, seen him be there for so long, lo sana. He heals him. Ahora, la pregunta que nos hacemos acá, The question that I ask ourselves, ¿cuánta gente enferma había ahí? how many sick people were there? Muchas. Many. Paralíticos, cojos, Crippled. había un montón. There was many, multitude. ¿Y por qué el Señor solo sanó uno? Why did the Lord only heal just one? Podía haber sanado a todos, He could have healed them all, pero sanó uno. but He only healed one. Y te voy a decir por qué en el mismo I'm capítulo. going lo to tell you dice. why the same chapter will say it. Verso 17, capítulo 5 de Juan. John chapter 5, verse 17. Jesús le respondió Just answer them. cuando le cuestionaron la sanidad a los fariseos. When they're questioned Él about dijo, his healing, mi padre hasta ahora trabaja My y yo father- trabajo. work until now, and so do I. Jesús nunca trabajó separado del Padre. Just never worked separated from the Father. Todo lo que veía hacer del Padre. Everything he saw the Father Él do, hacía. he would do. Verso 19. Verse 19. De cierto os digo que no puede el Hijo. Should I say that the Son cannot? Léalo. Read it. No puede hacer el Hijo The Son can do nothing nada por sí mismo, of himself, si no ve hacer el Padre. but what he sees the Father do. Porque todo lo que el Padre hace, For whatever the Father does, también igualmente el Hijo lo hace. is what the Son does the same way. Así que Jesús no podía hacer qué? So just could Nada do nothing por sí mismo. by of himself. Jesús, Jesus, el Hijo de the Dios, Son of God, 100% Dios, 100% hombre, 100% God, en la 100% tierra. on earth. Él decía, yo no puedo hacer nada He por said, sí I mismo. can do nothing of myself. Todo lo que hago es lo que veo hacer el Padre. Everything I do is what I see the Father Y lo que el do. Padre hace es lo que yo hago. And what the Father does is what I do. Verso 30. Verse 30. No puedo yo hacer nada I can do nothing por mí mismo. from myself. Ahora, quiero que pongas su atención. I want you to pay Jesús attention. Jesus decía, yo no puedo Says, I hacer nada can do por mí mismo. nothing from myself. ¿Qué pretendemos nosotros hacer? What are we Si el pretending Hijo to de do? Dios en la tierra, If the Jesús, Son of como God, hombre, Jesus as a que man, era hombre, which was man, nos modeló he modeled cómo él vivía por fe. how he lived by faith. Él no hacía nada He por did sí mismo. nothing of himself. Según oigo, As I hear, así juzgo, so I así judge. discierno. So I discern. Y mi juicio no es justo. My judgment is Porque right. yo no busco mi voluntad, For I not seek my sino will, la voluntad del que me envió. but the will of him who sent me. La voluntad del Padre. The will of the Father. Amén. Man. Esto como Jesús It's nos the way modeló. Jesus modeled it to us. Jesús Jesus no podía hacer nada could do nothing por sí mismo. from himself. Eso es algo que tenemos que poner en nuestra mente y el corazón. Something Yo no puedo we need to moverme fix in our mind. si no oigo del Padre. I cannot move unless I hear lo from the veo. Father or to see it. Porque Jesús, For Jesus, mientras estuvo en la tierra como hombre, while he was on earth as a man, vivió en fe. he lived in faith. Y fe es oír And faith is la hearing rema de Dios, el the oír de la palabra. de rhema Dios. of God, the word of God in my life. Amén. How many say amen? Un to this? aplauso. dele Come on, gloria. give God praise, give him glory. Vamos a terminar aquí. We're going to end here. En el Mateo 3,
al 17, Matthew 13 to 17. Jesús fue bautizado en el río Jordán. He was baptized in the Jordan River. Dice que cuando fue bautizado, When he was baptized, subió del agua, verso 16. verse 16, Los cielos fueron abiertos. the heavens were open. Vio el Espíritu de Dios que descendía sobre paloma So the Spirit of God descended like a y dove venía sobre él. and aligned on Y him. una voz que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Heard a voice says, my beloved son whom I delight in. Así que Jesús, cuando se bautizó, los cielos estaban When abiertos. Jesus was baptized, the heavens were open. Oye la voz de Dios, Here's the voice of God, confirma su identidad, quién él era. confirms his identity, whom he Pero el was. Espíritu Santo estaba sobre él. But the Holy Spirit came over him. Y el mismo Espíritu lo llevó al desierto. The same Spirit Capítulo 4, took him verso to the 1. wilderness, chapter 4, verse 1. Y después de ayunar 40 días After he fasted for 40 y days, 40 noches, 40 nights, tuvo hambre. he was hungry. Y dice la Escritura en el verso 3 de capítulo 4 Chapter 4, verse 3 says, que vino el tentador. and the tempter came. ¿Cuándo vino el tentador? When did the tempter come? Después de 40 días. After 48 days. Ahora, ¿por qué vino a tentarlo? Now, why did he come to tempt him? En Jesús había pasado algo poderoso. Something powerful happened in Jesus. Había pasado algo muy poderoso. Something powerful happened in him. Había el Espíritu Santo, la unción estaba sobre The Holy él. Spirit, the anointing was upon him. Cuando te digo que estaba la unción sobre When él, I say anointing was upon him, estaba la unción de los 5 ministerios. the anointing of the 5 ministries was over him. Apóstol, profeta, Apostle, pastor, prophet. evangelista y maestro. Pastor, evangelist, teacher. Todo la gracia estaba y la unción estaba The sobre grace él. and anointing was upon him. Cuando vio eso el diablo, When the devil saw that, dijo, oh, he says, oh, porque esa unción but that anointing, era para destruir, it was to para destroy, deshacer las obras del to diablo. destroy the works of the enemy. Entonces, el diablo esperó 40 días The devil waited for 40 days que él tenga una necesidad. that Jesus has a need. Y la necesidad era hambre And the need was hunger. después de 40 días. After 40 days, Y dijo el diablo, ahora es mi the oportunidad. devil says, now it's my opportunity. Ahora lo voy a tentar. Now I will tempt Porque him. ahora tiene una For necesidad. he has a need now. Y el diablo le dijo, si tú eres el The hijo devil de says, Dios, if you're the son of God, dice, si tú eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. if you're the son of God, command these stones to be made bread. Y que Jesús le What respondió, did Jesus reply? escrito It is está. written. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de qué. Man shall not live on bread alone, but every word that proceeds, Y esta es toda rema. every rhema is here. Es lo que quiere decir ahí. Toda Eso es. rema de Dios. Every rhema from the mouth of God. No solo de pan vivirá el hombre, Man shall not live on bread alone, sino de toda rema but sustained by every que sale de la rhema boca de Dios. that proceeds from the El mouth of diablo God. lo que está diciendo, hey, The devil said, hey, tú tienes hambre. you're hungry. Es natural, It's normal. es razonable. It's reasonable. Puedes comer. You can eat. Tú eres el hijo de Dios. You are the son of Te God. puede dar el gusto que puedes give you- comer ahora. I can give you the want you have one Y night él right dijo, now. The Lord says, no, no. porque no solo de pan vive el hombre, Man shall not be sino eat de by bread toda alone, palabra rema but every que rhema sale de la boca del word Padre. that proceeds from the En Father's otras mouth. palabras, lo que está diciendo Jesús, In other words, Jesus saying, yo no escuché del Padre, solo escucho del I Padre. didn't hear that from the Father. All I hear is the Father. Esto que me estás ofreciendo What you're offering me es razonable, is reasonable. es necesario, It's necessary. pero no me muevo así. But I don't move that way. Sino yo But I puedo solucionar este problema Can bring a solution to this no problem. con razonamiento, Not with reasoning. no porque esto parece normal. Not because it Yo seems normal. solo dependo de But toda palabra I depend que sale by de la boca Every de word Dios. that proceeds from the mouth of God. Amén. I'm going to say amen. Ahora, escuche bien esto. Listen to this. Lo que el diablo trataba What the devil was trying de tentar en Jesús, to tempt in Jesus el que él era el mal usara la fe. is that he misused his faith. Mal usara, Misuse. como mal usar. Or Don't run- wrong use. usar mal la fe. Usefully, wrongfully. Yes. The faith, using it wrongfully. Porque Jesús está bajo la unción. For Jesus was under the anointing. Y la unción And the anointing se mueve moves a través de la fe. through faith. Es decir, ya Jesús estaba la unción, el poder. The anointing, the power was there. Pero lo que el diablo quería hacer But what the es devil wanted tentar to do to tempt, para que él mal usara la that fe. he
misuse or wrongfully use para the faith robarle la autoridad. to steal the authority from him. Entonces lo que el diablo quería hacer, What the devil wanted to use is estaba probando en una manera trying them el oír de in the way Jesús. of the hearing of Jesus. Y la simple manera que Jesús le And respondió, the simple way that Jesus answered was, está muy bien lo que me dice, pero yo no lo escuché del Padre. what you say sounds good, but I didn't hear the Father say it. Así que no me muevo. So I won't move. Esa era la respuesta. That was his answer. La fe Faith es sumisión a Dios. is submission unto God. Y el diablo odia And the devil hates la sumisión. submission. Por eso la Biblia dice, someteo a The Dios. Bible says, submit unto God. ¿Y qué es someterme a Dios? What does it mean to submit Es to God? creerle a It's Dios. believe God. Y entonces And then resistirás al diablo. you'll resist Te the devil. va, la palabra resistir es oponerse. The word resist, oppose yourself. Entonces, esta es una manera de ganarle autoridad, tomar autoridad a nuestra A vida. way of taking authority in our lives. Es cuando oímos de Dios, When you hear from God, estamos sujetos a Dios. you're subject to Y God. esa es la autoridad. And that's the authority. ¿Qué autoridad a mí me da predicarte? What authority does it Ninguna, give me pero to el preach? que oí la palabra y lo que Me predico, hearing the word and te preaching, hablo en autoridad, I speak to an authority. porque sé que estoy sujeto a lo que Dios dijo que tengo que For I'm predicarte. subject to what God told me to preach to you tonight. Pero hay un punto que es importante, But there's an important point here. que aquí estaba la unción That the anointing was here, y ahora Jesús estaba usando la fe. and now Jesus was using his faith. En el segundo In the second tentación, temptation, el diablo the devil lo trata de manipular tries to manipulate y usa la Biblia. and uses the Bible. Y le dijo, si eres hijo de He Dios, says, if you're son of God, lo manda, lo lleva al pináculo del templo. takes him to the pinnacle of the temple. Vamos a ilustrarlo. Let me illustrate. Ya el diablo dice, mira, Entonces, no, está bien Jesús. no, it's good, Jesus. Vamos a la iglesia. Let's go to church El now. diablo se vino con corbata y The devil saco, put on a tie and a muy suit, religioso. very religious. Vamos al templo, Let's go to the church. Vamos al templo. Let's go to the para que temple. veas. That you may see. Y lo tienta ahí. So he tempts him. Digo, mira, acá arriba, Look up here. si tú eres el hijo de Dios, If you're the son of God, la Biblia dice the Bible says que si Él mandará a los ángeles acerca de he ti will send his angels in charge of para you que no tropieces that you may not con stumble tu pie. by your ¿Y stumble. qué le dijo Jesús? What he just said, No tentarás al Señor ¿qué? you will not Tu tempt Dios. the Lord your God. Y aquí vemos otro punto muy You importante. see a different point, important Porque one. la fe For faith no es para demostrarle al hombre. is not to demonstrate to man. ¿Qué lo trató? El diablo lo trató de manipular The devil tried to manipulate con la palabra. with the word. ¿Tú no has conocido gente que usa la palabra para manipular? Have you seen people change the Bible to manipulate people? Hermano, porque Dios dice, Look, God says, brothers, es mejor dar que recibir. it's better to give than Mira receive. $100. Porque Dios me dijo For y God la palabra dice. Told me, and the word says, La palabra se puede usar para manipular. the word can be used to manipulate. Como la gente viene y me dice, pastor, People come and say, Pastor, Dios dije que hagamos esto. God tells me to do this and that. Muy bien, buena idea, pero a mí no me dijo. Good idea, but he didn't tell me to do that. Entonces no puedo hacer nada si no viene de fe. I cannot do nothing unless it proceeds out of faith. Tampoco la fe es algo para agradar a la gente. Neither is faith something to please people with. Mira qué carro me compré. Oh, look at the car I bought. Por fe, hermano. I bought it by Por faith, fe. by faith. Hace 7 años con pago I have $1,000 por 7-year mes. payments, 1,000 a Esa- month. pero mira el Mercedes que tengo. But look at the Mercedes. Mira la casa que tengo. Look at the house I have. No puedo ni parar de trabajar, pero mira la I fe que can't tengo. stop working, but look at the house I have. No tengo tiempo para mi familia, I don't para got mi time hijo, for my pero family, for mira nothing. la casa grande. But look at my big Esto es house. prosperidad. That's prosperity. No puedes levantar ni la cabeza. You can't even lift your head Todo el up. día anda All trabajando day a ver slaving, cómo working. pagar. See how to pay Pero it. estás pretendiendo, But you're pretending, tratando de mostrar la fe. trying to show La faith. fe Faith no es para mostrarle a nadie is la not to fe. show anyone your La fe faith. es para agradar a Dios. Faith is to please God. Que Dios agrada For it pleases Him cuando le creemos when you believe Him y caminamos lo que Él nos dice. and you walk in what He tells you to do. Nos volvemos confiables We become trustworthy people para Dios. unto God. Amén. Amen. Quiero que la iglesia crezca. I want the church to Haga grow. mucha gente There be a lot of para people mostrarle que soy un hombre de to fe. show them I'm a man of faith. Y
¿Dónde hay mucha gente para mostrarle a la gente que tengo fe? Why do you need a lot of people to show A people quien have faith? tengo que mostrarles mi fe es a Dios. I need to show my faith is to Porque God. la fe es para agradarle a My Él, faith is to please Him, no para mostrarle éxito a not to nadie. show success to nobody. Mi éxito es cumplir con lo que Él me dice. My success is Y to do hacer lo que Él what quiere He que told me, haga. to do what He wants me to do. Entonces estoy contento So I'm content porque su agrado for pleasing llena Him, mi corazón de gozo fills my heart with joy, y de paz, de libertad. peace, and freedom. Amén. How many say amen to this? Gloria al Señor. Come on, praise God. La última tentación. Last temptation. El Señor, ahora ya se le acababan las tentaciones al diablo. The devil's cards were all Le temptation. dijo, te were over. doy todo. He said, I give you everything Aquí now. te doy el mundo, I give you the el whole templo. world, the temple. Ya puso todo. He laid it all on the table. Ya no le quedaba más diablo que The ofrecer. devil Te had doy no el more mundo. cards. He said, I give you the El whole mundo world. entero te doy. The whole world I give to you. Y aquí por primera vez el diablo tenía media verdad. For the first time, the devil was speaking half truth. Porque el diablo le quitó la autoridad y las llaves For del he mundo a took Adán y the Eva. authorities of the kids of the world from Adam and Eve. O él dijo, me han sido dadas. They said they were No given mentira, to se me. las robó, pero en sí He stole them, but Adán y Eva le entregaron. Adam and Eve gave them up. Y ahora el diablo le está diciendo, ahora te lo doy, Jesús. The devil says, I give it to you, Jesus. No tienes que ir a morir en la cruz. You don't have to die on the cross for it. No tienes que hacer nada. You have to do nothing. Aquí te lo entrego todo. I give you everything. Pero Juan dice, no John améis says, al mundo, Do not love the world, ni las cosas de este mundo. nor the things of the world. Si alguno ama al mundo, If anyone loves the el world, amor del Padre no está con él. the love of the Father cannot be Porque in todo him. lo que hay en el mundo, For everything in the world, los deseos de la carne, desires of the los flesh, deseos de los ojos desires of the y la eye, vanagloria de la vida, the vainglory of no life, proviene del Padre, sino del mundo. the pride proceeds not from the Father, El but the mundo world. pasa The world y passes su away, deseo, and its pero el desires. que hace la voluntad de Dios But he that does the will of God permanece para abides siempre. forever. El diablo estaba exhibiendo todo el The mundo. Lord was showing off the whole Le world to him. mostró todo el mundo He showed the whole world en to una him imagen. in an image. Pero el Señor dijo, no, But the Lord says, no, no voy a ceder. I will not give in. No voy a tomar estos deseos. I will not take hold of these No voy a desires. caer por estos deseos. I will not fall for Por these estos desires, placeres. for these pleasures, Por nada de esto. for none of this. Voy a pasar por la cruz. I will go through the cross. Claro, no se lo dijo al diablo. He didn't tell the devil that. Él el Señor le dijo, no te voy a adorar. He says, I will not worship Porque you. Cristo está. For it is written, Adorarás you will tú worship al Señor tu Dios. the Lord your God. ¿Cómo fue? ¿Adorarás al Señor tu Dios? Solamente. You worship the No, si Lord your servirás God. a Dios y adorarás al Señor tu Dios. You will worship the Lord your God only. Parafraseando la Biblia. I'm paraphrasing the Bible. Pero ahí el Señor no there's se the Lord. rindió. Él prefirió He pasar preferred to go por el proceso. through the process Muchas veces many times. somos tentados en la fe. We're tempted in faith. Y la fe no es algo que te lleva a desviarte de los procesos. Faith is not something that misleads you to go through a La process. fe te lleva por el camino del proceso. Faith takes you through the path of a Lo que process. quiero decir que con Dios no hay atajos. What I'm saying with God, there's no shortcuts. Tienes que pasarlo. You have to cross it. Tienes que pasarlo por fe. You have to cross it by faith. Cuando tratamos de hacer atajos When you try to make shortcuts y hacerlo y llegar de una manera and try to reach in a que certain no es way, la manera que Dios quiere llevarnos, that is not the way that God wants to take you through. tarde que temprano vamos a regresar. Sooner or later, you'll go back, Pero vamos a regresar más atrás but you'll even go further y avergonzados. and be in the shame. Ahora, Now, ¿qué sucedió luego? what happened after? El diablo se fue. The devil left. Y en un lapso después And at a time after, de 30 minutos, after diga, 30 minutes, I can say, dice que bajaron los ángeles angels came down, it says, y le servían al Señor. and they served the Lord. ¿Qué le servían? What did they serve him? Comida. Food. Todo lo que el diablo hizo. All that the devil did Pero la comida ya estaba servida para el Señor. was already served for the Lord. Muchas veces nosotros, a veces somos vencidos Many times we're overcome y nos adelantamos a Dios. and we get ahead of God. O lo tratamos de hacer o manejar de una manera Or we try to manage it in a certain way que no es a través de lo que Dios nos dijo. that is not through what God spoke to us or said.
Pero ¿sabe una cosa? But you know something? Dios ya lo tenía preparado. God had it already. Ya tenía a los ángeles preparados The angels had it already. para que Él pudiera That he comer. may be able to eat. Y dice la palabra The word says que fue a la tentación lleno del Espíritu Santo. he came out of the temptation full of the Pero Holy llegó a Spirit. Galilea But he reached Galilee en el poder del now Espíritu in the Santo. power of the Holy Spirit. Porque cuando está la unción For when the anointing's there y te mantienes en fe, and you keep yourself in faith, el secreto de la unción the secret of the anointing es obediencia. is obedience. La unción trabaja con la fe. The anointing works together with faith. La unción se empodera The anointing is empowered a través de la fe. through faith. Por eso no llegó lleno, That's why he didn't llegó en come el full, poder, but he came in the power. porque se juntó la unción y la fe. The anointing and faith Y cuando se connected. junta la unción y la And when the fe, anointing and faith connect, es que hay un poder there is power. mucho más grande So much greater del que cargabas antes. than what you carried before. Amén. How many say amen to this? Hallelujah. Ponte de pie. Come on, let's stand up. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Si alguien puede tocar el piano, gracias, Señor. Thank you, Lord. ¿Cuántos líderes hay aquí? How many leaders are here? Líderes.